know the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos de La Mula, esta es una edición especial de Cuaderno de Economía. Hoy estamos con Jaime Serra, a quien desde luego le agradecemos. Él es comunicador, director de Argolla TV, un canal que va vía streaming, ¿no?, en redes sociales, ¿no? También fue en el pasado educador de Impares. El tema, economía, ¿no?, LGTBI, ¿no?, cuáles son, digamos, o cuál es, mejor dicho, la situación actual de los negocios, de las redes comerciales, de la economía en general, ¿no es cierto?, del colectivo LGTBI, ¿no? Y, cómo no, cuáles son las perspectivas, ¿no? Le damos la bienvenida a Jaime, le planteo la primera reflexión, ¿no?, y tiene que ver justamente con eso, Jaime. ¿Cuál es la situación actual de los negocios, de las redes comerciales, de la economía, ¿no es cierto?, de las personas LGTBI? Bueno, a ver, recordemos de que finalmente la población LGBT es la población integrada totalmente a la sociedad peruana y no está al margen, sobre todo en esta coyuntura del COVID, de sufrir las consecuencias económicas de la misma, ¿no? Vemos que mucha gente igualmente ha perdido su trabajo, están tratando de lograr emprendimientos. Ahora, si bien es cierto, hay efectivamente, ¿no?, algún tipo de servicio, sobre todo, dirigido a la población LGTB, que es básicamente el tema de las discotecas, por ejemplo, ¿no?, que algunas ya hemos estado viendo en las redes sociales y a través de los medios de comunicación, que están tratando también de reinventarse, ¿no? Hay una muy conocida que está, creo, transformándose en una especie de mini market o algo por el estilo relacionado con el tema de la limpieza y venta de productos de este tipo. Pero en general, bueno, la economía de la gente LGTBI está totalmente afectada, igual que el resto de la sociedad peruana. Pero además hay un añadido, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cierto espacio acotado, ¿no? Es decir, con ciertos límites que ha impuesto una sociedad conservadora como la nuestra, ¿no?, a las actividades económicas, comerciales y de negocios de la comunidad, ¿verdad? ¿Cuáles son, así una rápida lectura, a tu criterio, Jaime, esos límites, esas fronteras, esos que huelen, que mal huelen, por cierto, a prejuicio, ¿no?, a presuposición? ¿Cuáles son esos límites, Jaime, que detectas? Bueno, los límites están quizás más en el ámbito profesional, más que en el ámbito de negocios, porque, bueno, una persona LGTB que tiene un negocio, como podría ser, no sé, se me ocurre, ¿no?, una tienda de abarrotes, como pudiera ser también, no sé, un gran restaurante, ¿no?, o algún otro tipo de servicio, no necesariamente tiene que identificarse como persona LGTB para ejercer ese tipo de trabajo, ¿no? A diferencia de los profesionales, que yo creo que ahí sí hay, digamos, una brecha interesante, porque todavía para muchos profesionales que van escalando en sus carreras, ¿no? Imagínate abogados, economistas, etcétera, que, digamos, no comparten, digamos, ¿no?, las mismas preferencias sexuales que el resto de sus colegas y en el ámbito que se desarrolla, ¿no? Me imagino un bufete de abogados muy prestigioso, con nombres muy rimbombantes, ¿no?, que tienen en su planilla de repente a un gran abogado, ¿no? Pero tiene la limitación de que no es casado seguramente, o no convive con una mujer, sino con un hombre, y eso seguramente le ocasiona ciertas dificultades para poder escalar, ¿no? Igual en otros ámbitos de la economía, ¿no? Me imagino en el caso de los economistas, en el caso de profesionales, como digo, que tienen esta limitación, ¿no?, que es básicamente producto del prejuicio, porque digo yo, ¿no?, ¿qué tiene que hacer la preferencia sexual con la capacidad profesional o la inteligencia de una persona? Creo que nada, ¿no? O sea, digamos, eso también, en lo personal, me lleva a reflexionar
en torno a pues, una pregunta que creo que se cae madura, ¿no? Evidentemente, no podemos medir una economía LGTB, o sea, no se puede medir, que, digamos, en términos cuantitativos, los economistas ahí tenemos una limitación. ¿Tú crees que exista o existe una economía LGTB, una economía que está desde luego no voy a decir escondida porque la palabra suena horrible, pero sí una economía que subyace a lo que nosotros conocemos como, pues, no sé, redes comerciales de madres solteras o redes comerciales de pequeños emprendedores, no sé, o sea, no podemos hablar de eso, por lo menos en el Perú, ¿no? De una red económica de negocios LGTBI, ¿no? O sea, ¿tú estás de acuerdo con esa idea? O sea, ¿tenemos o no tenemos una economía LGTB? No, definitivamente no la hay porque, en primer lugar, creo que en la población LGTB que está, digamos, más concientizada con el hecho de serlo y de ejercer sus derechos, ¿no? Todavía no la hay porque todavía en el Perú no hemos superado esa barrera. O sea, todavía hay una limitación legal que permite que las personas LGTB no sean reconocidas como tal. Por ejemplo, no pueden ejercer el derecho del matrimonio igualitario. Entonces, eso es un limitante, creo yo, para poder avanzar en otros temas. Quizás, si hablamos de economía LGTB, específicamente vamos a hablar de este círculo de negocios que está más relacionado con el tema de la diversión, ¿no? Discotecas, saunas, incluso hay agencias de viajes y hoteles, ¿no? Incluso en provincias donde llega mucho extranjero, y es más por la influencia extranjera que por un tema de conciencia social, que algunos hoteles se muestran como gay friendly, digamos, ¿no? Normalmente para el público extranjero más que para el público peruano. Pero sí hay emprendimientos, ya han habido emprendimientos, de hecho, en temas de, como digo, turismo, ¿no? Para un público LGTB que requiere seguramente otro tipo de servicios diferenciados con el tema del hospedaje, cuando no se trata pues de un hotel donde asisten familias, seguramente, ¿no? Entonces, digamos, pero que exista una red como tal que se preocupe, ¿no? Como una especie de cámara de comercio que se preocupe por el tema de la afectación o temas de regulación con respecto al Estado para proteger a sus asociados. De hecho, creo que no la hay todavía de manera formal. Lo que sí, digamos, hay a través de esta celebración del Día del Orgullo, una especie de asociación, ¿no? En la que se reúnen muchas, no solamente empresas, como digo, normalmente empresas dedicadas al rubro del público LGTB, pero también hay otras empresas que no están necesariamente dedicadas a este rubro, que por ejemplo apoyan económicamente para la organización del Día del Orgullo LGTB, que bueno, este año desgraciadamente no va a ocurrir como en otros años por el tema de la pandemia, pero que se asocian, aportan, y de alguna manera es una especie, pues, ¿no?, de círculo, de alguna manera informal, de negocios que o apoyan, siendo gente heterosexual, ¿no? Y también, obviamente, gente LGTB que tiene sus negocios y apoya la marcha, ya sea con aportes económicos o simplemente participando en ellas con carros alegóricos identificados con sus empresas, ¿no? El estereotipo del negocio LGTB. Yo creo que es una limitante, es una barrera, ¿no? Digamos, es una, digamos, hablando ya de estereotipos, ¿no? Más allá pues de temas legales, ¿no? Que son totalmente válidos, pero creo que los estereotipos también suelen ser una suerte de barrera, nuevamente insisto con eso, o sea, digamos, ok, está la discoteca, está la agencia de viaje, está la peluquería, pero digamos, eso es, eso es estigmatizar, ¿no es cierto? O sea, eso es hablar pues de una visión muy limitada, ¿no? De un gremio que puede tener redes de comercio muy eficaces, muy eficientes. Tú estás en esa línea pensando que efectivamente hay que de alguna manera alejarnos del estereotipo
y ya comenzar a incursionar a emprendimientos que le den más solidez a una economía LGTB? Mira, yo creo que sería lo ideal, pero como te digo, creo que todavía la comunidad y la discusión al interior todavía es esa, ¿no? Los derechos de la comunidad con respecto al resto de la sociedad, en primer lugar. Pero por otro lado, también es un limitante en muchos aspectos, porque, por ejemplo, ¿no? El tema que entra, digamos, ¿no? de soslayo en esto que estamos conversando, ¿no? El tema, por ejemplo, de las personas trans. Las personas trans tienen un gran problema a nivel económico y personal, porque ellas no pueden ejercer todo tipo de oficios ni profesiones. Por ejemplo, es fácil imaginarse a una persona trans en este estereotipo de la peluquera del barrio o la peluquera exitosa, ¿no? O la Correcto. peluquera mediática que sale en televisión y que de repente logra ganar mucho dinero con este personaje, entre comillas, ¿no? De la trans peluquera. Correcto. Pero, por ejemplo, nunca hemos visto a una trans profesora, nunca hemos visto a una trans secretaria, nunca hemos visto a una trans, bueno, ya sería eso demasiada locura, ¿no? Policía de tránsito o militar, ¿no? O sea, me refiero a que los mismos estereotipos en los que los encierra la sociedad no les permite avanzar. Yo no creo que la gente sea muy proclive, ¿no? Sobre todo mamás y papás, a dejar a sus hijos al cuidado de una persona trans. Entonces, son muchos factores limitantes para las personas mismas que físicamente tienen una imagen, digamos, que los identifica con la comunidad LGTB. Por eso es que muchos optan por ocultarse de alguna manera o no ser tan evidentes para ejercer su trabajo o sus mismos negocios. Entonces, esta semiclandestinidad en la que todavía tienen que actuar, pues no les permite, como te digo, avanzar en proyectarse a otro tipo ya de facetas como comunidad, como por ejemplo, ¿no? Eso, una cámara de comercio, ¿no? LGTB o un círculo de negocios LGTB para apoyar emprendimientos de personas de la misma comunidad, ¿no? Como seguramente lo han hecho y lo siguen haciendo la comunidad, por ejemplo, de los chinos, la comunidad de los japoneses, la comunidad de los judíos en el Perú y en el mundo, ¿no? Básicamente ellos han podido crecer y desarrollarse siempre de manera económica por el apoyo mutuo que se daban. Y ese es otro problema adicional de repente que habría que analizar, que la comunidad LGTB es una especie de cosa no etérea, no hay efectivamente algo que las agrupe, que la cohesione, ¿no? Inclusive un cuestionamiento muy habitual dentro de la misma comunidad es el hecho de que hay muchos gays que son homofóbicos en su manera de actuar, en su manera de expresarse, en su manera de vivir. Conservadores, ¿no? Hay una, digamos, una comunidad LGTB que es muy conservadora, ¿no? Y no Que necesariamente te hablo podría decir de lo político, que ¿no? te podría decir, Eduardo, que es la mayoría incluso, porque Mm, recuerda que todos, no, todos en general, estamos formados y estamos criados en este ambiente, ¿no? Más o menos conservador, donde las cosas son blanco o negro. correcto. Entonces, romper con ese estereotipo mental, con esa plantilla mental, creo que a todos, ¿no? Los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, y los que no lo son también, les es difícil de romper porque gente heterosexual que apoya la causa ha tenido también un proceso, ¿no? de construcción de este tipo de ideas. A propósito de lo que acabas de mencionar, es importante, Jaime, porque, a ver, existió, ¿no? Una Cámara de Comercio LGTB, ¿no? Me parece que se fundó hace 5 años, en 2014, 2015, fin de 2014, inicio de 2015. No existe una vocería, ¿no? Evidentemente no existe porque creo que la Cámara desapareció. Hay, digamos, la intención de formar redes de negocio probablemente exista, sea latente, a lo mejor muestras esta cámara que ya no existe, ¿no? Hay cierto espíritu de cuerpo, pero, a ver, del 1 al 5, ¿qué tan unidos están, digamos, en función a crear clústeres de negocios, la comunidad?
Yo creo que le damos un 1, un 2, un número 2, no lo sé. Pero lo cierto es que no hay una conectividad. Tú estarías de acuerdo con esta última frase, no hay una cohesión, no hay una conectividad, me parece que sí, por lo que acabas de decir, y además existe pues una clandestinidad, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Por qué no existe esa capacidad de conexión? ¿Tú qué Bueno, opinas? efectivamente, incluso en muchos países se le ha se asocia el hecho de la ciudadanía precisamente a eso, ¿no? Al hecho de ser consumidor, ¿no? Y el público LGTB es un público, pues, que tiene digamos, un poder de gasto, ¿no? Un poder de gasto un poco superior al resto, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, pues, ¿no? Un profesional que está en sus 30, 35 años, en promedio, hombre o mujer, ya normalmente está casado, tiene hijos, entonces está preocupado por el tema del colegio de los hijos y eso pues absorbe una gran cantidad de su presupuesto, mientras que a la gente LGTB, la mayoría, por más que quieran, son muy poquitos los privilegiados que tienen los miles de soles o los miles de dólares para poder ser padres, ¿no? A través de embarazos subrogados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, transexuales, lesbianas y gays, la mayoría, el 99.9% no tiene hijos. Entonces, eso reporta de que todos sus ingresos siempre van a estar dedicados a ellos. Entonces, efectivamente, ¿no? ¿Cuáles son los espacios en donde ellos gastan normalmente, ¿no? En, como digo, temas de diversión, temas de discoteca. ¿Por qué discoteca? Porque son lugares donde, de los pocos lugares donde la comunidad se puede sentir libre de expresarse y de ser como realmente es, ¿no? Entonces, por eso es que el negocio de la discoteca de ambiente, como se llamó siempre tradicionalmente, sigue siendo un negocio rentable para la gente que quiere invertir, digamos, en temas de la comunidad, por Correcto. un lado, ¿no? Entonces, por otro lado, es verdad que el dinero vale para todos igual, ¿no? Y a todos seguramente es igualmente atractivo para todos, ¿no? Pero como digo, ¿no? A nivel de comunidad, para lograr pensar en un círculo de negocios, en un sistema de interconexión de negocios, yo creo que todavía falta dar ese paso a nivel social, a nivel legal, en todo caso, ¿no? Yo creo que una vez que tú te imaginas, por ejemplo, qué pasaría si se aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Perú. Yo supongo que eso provocaría que las casas de novios y estos wedding planners, ¿no? Y O esto, eventos, ¿no? Eventos, ¿no? claro, yo me imagino que había una explosión, ¿no? En este rubro, porque mucha gente LGTB se va a querer casar seguramente, va a querer hacer grandes ceremonias de bodas, grandes fiestas, ¿no? Entonces, seguramente habría todo un filón de negocios muy interesante, ¿no? No, Pero desde como te luego es digo, una industria, ¿no? Es una industria interesante junto a la de los viajes, por ejemplo, ¿no? Restaurantes, gastronomía, etcétera. Jaime, perdona que te interrumpa, antes de que se me dé la idea, ¿cómo andamos en oferta? Porque hemos hablado ya de la demanda, ¿no es cierto? Y hemos visto que, bueno, la demanda por servicios desde las plataformas LGTB igualmente están acotadas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algo que los economistas, y yo lo he conversado con colegas, eh, que de alguna manera demuestra un poco que la oferta es extremadamente floja también para un segmento de clientes que desde luego es muy atractivo, ¿no? Como es el de las personas LGTB, ¿no? O de la comunidad o colectividad, que es la oferta de productos bancarios, ¿no? Desde luego este es un tema que se cruza con dimensiones jurídicas, ¿no? Digamos, dimensiones digamos, que tienen que ver con la unión civil, ¿no? Pero acá los bancos no tienen un producto definido, por ejemplo, para una pareja gay o lésbica, no tiene un producto. ¿Tú has escuchado que haya alguna institución financiera, yo de momento no, pero alguna institución financiera enfocada en un segmento de este tipo, que es tan rico además en ingresos? bueno, mira, yo te soy honesto, yo siempre en las celebraciones de Aras, desde hace más o menos, calculo yo, unos 4 años, no sé si 5, no sé si tanto, pero
3, 4 años y cada vez más, con más frecuencia, digamos, en la semana, digamos, de la celebración del Día del Orgullo LGTB, los bancos, ¿no? Intervienen sus logos, pues, ¿no? Les ponen los colores de la diversidad. Hemos visto casos del Banco de Crédito, el Scotia, que creo que fue uno de los primeros. Sí, Luego hemos visto al BBVA también unirse a la cruzada, como digo, interviniendo sus logos, y en algunos casos y en algunas agencias poniendo algunos cartelitos, ¿no? Uniéndose, digamos, a esta celebración. Y por ahí en alguna ocasión me parece haber escuchado que creo que es el Banco de Crédito, y si no me equivoco, el Scotia también alguna vez publicitaron, inclusive tuvieron spots en redes sociales, porque bueno, son spots que no salen a la televisión todavía, el ofrecimiento, ¿no? De productos, ¿no? Ven con tu pareja, digamos, ¿no? Te lo pintan como que puede ser tu amigo, porque legalmente no pueden ser, digamos, una pareja de cónyuges, pero ven con tu compañero, con tu compañera, y tenemos una especie de producto financiero, hipotecario para ti, algo por el estilo. Yo la verdad no he entrado en detalle, no he entrado a investigar, no he preguntado de qué se trata efectivamente ese producto, pero están tratando como de vender esa idea, ¿no? Yo supongo que tiene la limitación, por un lado, como te digo, de la parte legal, a nivel de la legalización de una unión de personas del mismo sexo, por un lado, pero por otro lado, creo que sí hay pues maneras de franquear eso, ¿no? Formando especie de, ¿no? Sociedades, ¿no? A través de notarías que te ayudan, ¿no? Que era un poco la idea de la unión civil cuando Marta Chávez impulsó la idea de la unión civil. Pensaban pues más bien en una unión por el tema económico, ¿no? Mientras que, bueno, un matrimonio igualitario tiene como fin que el Estado reconozca a la unión de las personas del mismo sexo como familia y no solamente como un ente económico. Y no sé por qué dijiste Marta Chávez y me saltó naturalmente la risa, perdóname. Y a los muleros y muleras también les pido perdón. Eduardo, para poner la nota anecdótica nada más en esta conversación, lo que pasa es que ella decía de que ella le tenía mucho cariño a la persona que la peinaba, ¿no? A su peinador, a su estilista, wow, ¿no? Entonces que eso la había hecho de reflexionar acerca de ese tema a ella. A ver, sí, pues efectivamente, hay barreras, ¿no? Hay incluso barreras que se diseñan desde la misma comunidad, ¿verdad? Se podría entonces, ya a modo de reflexión también, y desde tu experiencia como formador, educador, ¿no? En impares, ¿no? Se podría decir que la economía LGTB, estas supuestas redes de negocios que se podrían crear, están un poquito en el closet, digo yo. Sí, seguramente que sí, seguramente que sí, yo creo que es la manera más adecuada de definirlas, en el closet, ¿no? Otra, ¿no? Lo que pasa, Eduardo, es que efectivamente falta un tema de liderazgo, ¿no? O sea, yo creo que desgraciadamente la comunidad no ha tenido líderes visibles, ¿no? Que puedan más o menos, ¿no? Tener cohesionar, el consenso, ¿no? Cohesionar proyectos comerciales, ¿no? Claro, pero como digo, todo parte siempre de liderazgos, ¿no? Que le vendan a la gente este tema estos temas, ¿no? De sentirse orgullosos, ¿no? De ser, por ser lo que son, porque lo que la naturaleza les ha dado finalmente, porque el hecho de ser gay, lesbiana, no es una cosa que uno, bueno, amaneces un día y dices, bueno, ¿sabes qué? Ya me cansé de ser heterosexual, más bien me voy a convertir en homosexual, a ver qué tal me va, ¿no? No es así, ¿no? Ya hemos conversado nosotros en Argolla TV con innumerables psicólogos, ¿no? Y médicos relacionados con ese tema, y todos nos dicen efectivamente lo que la ciencia ya afirma hace muchos años, que el homosexual no se hace, no se fabrica, nace, ¿no? Es congénito, está en sus genes, en su nacimiento, ¿no? Entonces, digamos, es lo que han logrado algunos líderes, por ejemplo, mediáticos a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, Ricky Martin, ¿no? Cuando Ricky Martin sale del closet, ¿no? Y luego se casa, y luego tiene hijos,
¿no? Se vuelve como una especie de ejemplo para toda la comunidad LGTB, a nivel mundial, digo. Entonces, eso seguramente inspira a muchos jóvenes, ¿no? Yo creo que más, la esperanza está en los más jóvenes, ¿no? Los chicos que tienen ahora 13, 14, 15 años van descubriendo su homosexualidad y a través, o su lesbianismo, ¿no? Y a través de las redes sociales pueden conectarse con otras personas similares y a través de las redes sociales pueden conocer cómo es esto ya a nivel mundial. Entonces no se sienten ni bichos raros, ni tienen tampoco muchas ganas de esconderse en la mayoría, ¿no? O sea, ha habido un boom, creo yo, en los últimos años de gente joven de salir del closet. Entonces, yo creo que estamos todavía en esa etapa, en una etapa de autorreconocimiento de que el ser homosexual o ser lesbiana o ser trans no es motivo de sentir de ninguna manera vergüenza ni nada. Lógicamente, hay siempre un grupo que se va a resistir porque, como te decía al principio, ¿no? Un tema de crianza, un tema de programación en el cerebro, ¿no? Y a veces las amenazas en casa también de muchos papás, ¿no? Que oh, cuidadito que me vaya a salir un hijo maricón, se va de la casa o qué sé yo, ¿no? Entonces, son muchas cosas que tienen que ir pasando y evolucionando. Ahora, para llegar al tema específico, ¿no? De la economía, yo creo que igual va a haber un tiempo todavía, seguramente esta pandemia, esta retracción económica va a ser un bache, pero yo estoy seguro que en el tiempo va a tener que darse como tantas otras cosas que se van dando de manera por natural evolución en las sociedades. Yo estoy seguro que se va a dar y a medida de que, como te digo, se puedan abrir otros negocios que no sean solamente el de la diversión, ¿no? Relacionados o dirigidos a un público LGTB, como decía, ¿no? Qué maravilla sería que una vez que se apruebe el matrimonio entre mismos sexos, también hubieran wedding planners dedicados, no sé, a un público LGTB, y eso te puede traer como cadena de negocios, pues, ¿no? Pero como te digo, es un proceso y yo creo que tarde o temprano se va a dar. Bueno, también, desde luego, desde los mercados financieros, ¿no? Yo creo que los bancos y las compañías de seguros y los fondos mutuos, creo que están perdiendo un muy buen segmento de clientes al no diseñar productos tailor-made, quizás hechos a medida para parejas no LGTB. Eduardo, aprovecho de hacerte también esta acotación. Mira, en la anterior encuesta del INEI, en el anterior censo nacional, ¿no? En el 2017, el INEI no registraba la cantidad de parejas LGTB que conviven, que forman es un una problema, familia. ¿no? Es un problema que lo conversamos al principio, ¿no? Los datos, ¿no? Exacto. Entonces, mientras que no hayan datos oficiales, el INEI es el que debería proveer este tipo de datos y que de hecho provee este tipo de datos a las instituciones de donde se sirven las instituciones financieras, ¿no? Y la sociedad en general. Entonces, no sabemos exactamente, ¿no? Cuál es el potencial económico de estas personas, de estas parejas, de estas familias. Porque, por ejemplo, si se descubriera de pronto, ¿no? De que, a ver, tú que eres economista, ¿no? Que un 2 o un 3% de las familias en el Perú son formadas por parejas LGTB, que su nivel de estudios es universidad y posterior, posgrados, etcétera, ¿no? Que adicionalmente tienen un ingreso de X cantidad de soles al año, yo creo que viendo el pedazo de la torta, yo creo que muchas instituciones financieras podrían animarse, pero el pedazo de la torta ese no existe, es invisible. Entonces, así es, el Estado es el primero que tiene que preocuparse primero por darle visibilidad a las familias correcto. LGTB y a las personas LGTB. Correcto, muy buena corrección. Bueno, esperemos, Jaime, que efectivamente, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, la economía LGTB salga de este closet mental, de este closet de negocios, de este closet que nos limita tanto. Jaime, te agradecemos muchísimo, hemos estado contigo, recomiendo, aprovecho a los muleros y a las muleras, Argolla TV, es un canal muy fresco, es un canal muy bonito, te agradecemos mucho y que no sea la última vez, por favor, Jaime. Te mando un gran abrazo y como siempre, las puertas de Cuaderno Economía abiertas para ti. Eduardo, para mí ha sido de verdad un placer como siempre. Tú sabes que yo, aparte de la consideración profesional que te tengo, porque
sé que eres un gran profesional, aparte tu calidad humana y tu calidad como amigo es algo que yo aprecio mucho. Un gran abrazo también para ti y efectivamente los esperamos a todos. Pueden ubicarlas a través de las redes sociales Argolla TV y seguir nuestras transmisiones en vivo. Muchas gracias, Eduardo. A ti, Jaime, cuídate. Y amigos, muleros y muleras, esto ha sido Cuaderno de Economía. Soy Eduardo Recoba. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego.